Bien, a lo que estábamos escuchando a nivel nacional, con funcionarios nacionales y especialistas, vamos a agregar aquí la palabra en estudios del doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de esta capital y, según me ha aclarado, médico, microbiólogo químico. Clínico. O sea que, bueno, venimos a la persona ideal para hacerle todo este tipo de preguntas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, en principio me gustaría preguntarle, esto del coronavirus, que para todos nosotros es una novedad, aunque ahora uno viene a enterarse, que en realidad ya tenía sus antecedentes, etcétera, etcétera. Todos creemos que surgió nada más que con lo de China. ¿Es más peligroso que otros virus que hemos atravesado en los últimos años o es más contagioso? Bueno, todo hace pensar que inicialmente la evidencia que tenemos es que tiene una capacidad de contagiar que puede ser asimilable a la epidemia del 18 de influenza. Es decir, tiene mucha transmisibilidad, es potencialmente muy contagiante. Eso se mide por un índice basal de replicación y tiene un índice que se ubica más o menos en los números de esa epidemia del 18 de influenza. Eso más allá, yo siempre digo que la epidemia no solo se mide por los muertos atribuibles a la enfermedad, sino se mide por la erosión que produce en el sistema de salud. Es decir, que si esa epidemia nos satura los centros asistenciales de salud de todos los niveles, bueno, dejaremos de prestar atención a muchas otras patologías que son los daños colaterales y que son difíciles de medir. Eso me parece importante lo que usted señala, porque también es una de las preguntas que me surge desde el comienzo de esta pandemia. ¿Este virus es más letal o la cantidad de muertos que se dan, sobre todo impresiona mucho lo que uno escucha y ve que está pasando, por ejemplo, en Italia, en España, se da porque en realidad el sistema de salud colapsa y, bueno, hay que elegir entre atender a este que está atacado por el virus del coronavirus o a otra persona que tal vez, bueno, tuvo un accidente y no puede utilizar un respirador? No, bueno, hay un poco y un poco. Hay parte de eso que llamamos efectos colaterales y hay partes de letalidad atribuible al virus. Hoy sabemos que esa población es aproximadamente el 5% de todos los afectados. Sabemos que está restringida fundamentalmente a pacientes con una vulnerabilidad determinada, a diferencia del ébola, por ejemplo, que no reconoce de patologías subyacentes. Pero también sabemos que hay ciertos pacientes jóvenes que uno no esperaba que tengan un curso, como ha pasado en Francia y algunos en España y en Italia, que uno no esperaba que tengan ese curso y lo tenían. En medicina no existe ni la palabra nunca ni la palabra siempre. Bien. Entonces, pero lo que manejamos es que en el 85% de los casos esta patología es de un curso leve a moderado. Sabe que algún porcentaje adicional, un 20%, va a requerir internación y también sabe que un 5% va a requerir internación en salas de cuidados intensivos. Las personas que han fallecido por coronavirus, ¿fallecen por la gravedad y lo que afecta este coronavirus o porque, bien señalaba usted, tienen otras patologías, son de los grupos de riesgo? Bueno, no. Aunque le estoy haciendo hasta preguntas obvias, doctor, sí, pero está bueno en la locura y el pánico que esto ha generado reiterar algunos conceptos. Yo no puedo asegurar cuántas personas han sufrido los efectos colaterales en los distintos países. Tampoco lo podemos medir acá porque nosotros no estamos en una situación en la que se describen en los videos por las redes sociales de fases de avance de la epidemia que no son las que tenemos en este momento. Es decir, que uno tiene esas muertes colaterales que la mide después con el diario del lunes, aunque la está viviendo en el momento, pero las cuenta y las cuantifica y la evalúa después y las trata de manejar, como se dice en Italia, que empiezan a seleccionar, le hablo de información no oficial, pero sí, lo que nos está llegando a todos. Lo que llega, que pacientes no tienen dónde internarse, que no hay respiradores, que eligen los pacientes por la edad y demás. Nosotros
Obviamente no estamos en esa situación, no sabemos si vamos a llegar y si vamos a llegar no sabemos cuándo. Ustedes escucharon recién a la doctora Ángela Gentile, que está expresando muy claramente las intenciones de las acciones del Ministerio de Salud Nacional y del Ministerio de Salud Provincial. Hoy apuntamos a achatar esa curva en una fase mucho más precoz que la que los encararon los otros países como España, Italia, Francia. Sí. Usted imagínese, si tomamos como paradigma el cierre de las escuelas, Francia cerró las escuelas con 4.000, 5.000 casos. Claro. El día que cerraron las escuelas en España, el día anterior habían tenido 1.000 casos en un solo día. Esa no es la situación de la Argentina y estamos tomando las mismas medidas. ¿Qué tienen que hacer los adultos mayores en este panorama, en este contexto? Los adultos mayores tienen que empezar a ejercer un acto de conciencia dentro del temor, que no es fácil. Entonces, eso implica cambios de vida, paseos que uno daba y que antes no daba, reuniones con gente de un número de personas que antes hacía cotidianamente o semanalmente y no las hace, salidas a comer o a comprar repetidamente en vez de comprar de una sola vez en la medida en que lo económico lo permita. Imagínese que esto implica un cambio de vida que depende de la posibilidad y del estilo de vida que tenga cada persona. Lo que uno tiene que tener en cuenta es un solo objetivo. El secreto es disminuir el contacto social lo más posible, reducir la circulación lo más posible y tratar de no ir a los centros de salud en cosas que pueden diferirse. Le doy un ejemplo de lo que son los análisis clínicos, los estudios complementarios que son programados, que son de control, que no van a cambiar una conducta médica. Bueno, esperar a ver qué pasa 1 mes o 2 meses en los casos en que pueda diferirse para que eso reduzca la circulación dentro de los centros de salud. Doctor, ¿qué pasa con esas personas que tal vez están atravesando una simple gripe o un simple resfriado, empiezan a sentir algunos síntomas y ya quieren que alguien venga a verlos? ¿Cuál sería el elemento o el parámetro para uno decir, bueno, tengo alguna preocupación, llamo para que me vengan a ver? Bueno, fíjese que usted ya está dando por descartado que esa persona va a querer que la vengan a ver y no va a asistir al centro de salud. Ese sería en uno que es muy responsable. Es decir, bueno, y depende de un sistema que lo pueda contener para eso, Sí. porque usted puede pretender que vengan a verlo y no hay forma. y no hay un sistema preparado para que vaya a verlo. Y eso depende de cada provincia y de cada ciudad. Entonces, ¿Cuándo me debo preocupar entonces? Entonces, por supuesto que hay un sistema preparado para cuando eso ocurra y un sistema en elaboración para dar cabida a ese tipo de requerimiento. Pero fíjese cómo esto depende de las fases. En un momento en donde nosotros necesitamos determinar en qué fase nos encontramos, necesitamos detectar los pacientes. Necesitamos que esos pacientes sean evaluados. Necesitamos que esos pacientes no contagien a otros porque estamos todavía en una fase de contención y en una transición. Hay un caso descrito en Buenos Aires donde parece haber un contagio con alguien que no ha viajado. Eso empieza a dar indicios de una potencial circulación viral en ese ámbito. ¿Qué quiere decir cuando uno determina circulación viral? Que uno no sabe de quién se contagió. Por lo tanto, todos los contactos son potencialmente sospechosos cuando uno tiene síntomas. Y en este caso, en el que estamos casi parados donde nosotros identificamos exactamente a la persona que nos contagió. Estuve con alguien que vino de Barcelona, estuve con alguien que vino de Milán y empecé con síntomas. Esa persona hoy requiere de un diagnóstico que lo saque de la categoría sospechoso y lo ponga en una categoría de confirmado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué contactos tuvo esa persona, necesitamos asesorar a quienes van a acompañar en la cuarentena a ese contacto cuando ese paciente sea dado de alta y necesitamos saber con quién estuvo antes de sentir esos síntomas. Entonces, esos casos hoy necesitan ir al hospital para que lo aislemos, para que le tomemos la muestra con todos los recaudos
y necesitamos documentarlo. Hoy por hoy, si una persona tiene algún tipo de sospecha, llama al Hospital San Martín y del Hospital San Martín lo van a ver. No, hoy por hoy el paciente viene a la guardia con los recaudos, podemos trasladarlo eventualmente si esa persona tiene alguna dificultad, una ambulancia del sistema de emergencia sanitaria lo busca, lo busca primero en condiciones de autoprotección de los que van a buscarlo. Y en segundo lugar, de protección en el paciente que viene. Ingresa al Hospital San Martín y hay un sistema armado para evaluarlo de manera absolutamente aislado. Si ese caso es sospechoso, eso quiere decir que requiere de una toma de muestra para confirmarlo o descartarlo. Ese paciente se queda internado hasta el resultado que determina esa situación. Tal vez entramos en la categoría de las últimas preguntas, pero aprovechando que usted es médico, microbiólogo, químico, se me ocurre preguntarle, porque también la gente está consultando eso permanentemente. ¿Se contagia por la saliva, se contagia con las manos, se contagia por la ropa, se contagia por los zapatos? Por todas esas cosas, por todas esas cosas. Se contagia por la saliva cuando uno está seguro a menos de 1 metro, no se contagia a menos de 2 metros y dudosamente o improbablemente, pero factiblemente a 1 metro de distancia. Lo cual ya indica un parámetro, por ejemplo, de convivientes de una persona sospechosa que esté en cuarentena o ni siquiera sospechosa, pero que haya viajado, los convivientes de ese familiar saben ya a qué distancia se tienen que sentar. Saben además que deben de contaminar las superficies donde el virus puede subsistir entre 5 o 12 horas en superficies inanimadas. Sabe que debe de contaminarla con lavandina diluida, o que es lo que uno más tiene a la mano, o con alcohol al 70%, y sabe que debe higienizarse las manos en circunstancias muy determinantes. Es decir, cuando uno tiene algún contacto con sectores o barandas públicas, superficies inanimadas, va al banco, se toma de las barandas, se toma de los ascensores. Va a pagar un y demás, va a hacer un trámite cualquiera, va a un negocio. Uno debe higienizarse las manos antes de comer, después de comer, antes de tocar animales, como un hábito simplemente de incorporar en las condiciones de higiene cotidiana. Simplemente la última pregunta de mi parte. Nosotros los argentinos nos caracterizamos por ser bastante hijos del rigor. Digo, hoy por hoy la gente está muy asustada, está con miedo. En muchos casos se está haciendo caso a las directivas. Ahora le pregunto, si uno da un mensaje un poquito más esperanzador, usted dice no estamos tan mal, se cerraron las fronteras, se tomaron medidas, se suspendieron las clases en momentos en que otros países no lo habían hecho o con menos casos de contagio. ¿Es posible que demos ese mensaje o ahí, bueno, la gente vuelve a relajarse? A ver, el temor tiene que servir para no tener los efectos adversos de lo que uno llama desinfodemia. Es la epidemia de la desinformación que atenta contra el combate hacia la epidemia y actúa a favor de la epidemia. Es decir, cuando uno empieza a hacer cosas irracionales, un ejemplo clásico, por miedo o por temor uno empieza a usar barbijos en circunstancias en que no lo ameritan. Suben los precios de los barbijos, se agotan los barbijos. Cuando necesitamos un barbijo para ponérselo a un caso sospechoso, no tenemos barbijo porque lo hemos agotado por temor en una circunstancia en que no lo requería. Ese es un ejemplo de la desinfodemia. El otro ejemplo es que uno deje o restrinja las atenciones en salud, por ejemplo, porque viva una película de un país que se encuentra en otra fase, en una fase 4 de la epidemia absolutamente descontrolada, y lo aplica a un lugar donde no ha sido todavía detectado una circulación viral. Es decir, que uno debe tener muy en claro en el lugar donde se encuentra. Una aclaración, yo no sé si vamos a llegar o no vamos a llegar a la fase 4 donde se llegó en otros países. Lo que sí digo es que nosotros empezamos esto aproximadamente en el día 15 del primer contacto. Otros países empezaron en el día 30, donde la curva logarítmica a la cual apelaba la doctora Ángela Gentile ya estaba muy encumbrada y el efecto es muy difícil de amortizar.
para usted, si alguien lo llamara para asesorar a las autoridades, ¿el 31 de marzo deberían terminar todas estas medidas de restricción o se podrían prolongar más y sería mejor? A mí no me gusta dar recomendaciones públicas sobre las medidas que tienen un carácter de política sanitaria, de política pública y que evalúan otras circunstancias que a veces uno no puede evaluar. Eso es bastante irresponsable muchas veces, en las redes sociales ni hablar, pero a veces en personas que tienen la posibilidad, como tengo yo, de expresar a la población. Entonces supóngase que yo le digo, sí, a mí me parece que el 31 hay que cerrar los bancos, hay que cerrar los colectivos, y alguien me va a preguntar, me va a llamar la ministra, me va a decir, o me va a llamar el gobernador y me va a decir, ¿y usted va a poner la plata del banco? Le estoy llevando esto a un burdo ejemplo extremo para mostrarle que uno necesita evaluar muchas situaciones para tomar una medida. Yo se lo preguntaba de los sanitarios. Exactamente, desde lo sanitario a uno le gustaría todo, le gustaría que no venga nadie más a Paraná, le gustaría que nadie más que no lo necesite vaya a los hospitales, pero existen otras circunstancias donde uno debe contemporizar y debe tomar la medida más costo efectiva posible. Yo creo que sí debe haber una idea de que tenemos que tener una visión de cerrojo hacia esto. Tenemos que disminuir el tránsito en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de atención al público de otra naturaleza, en los lugares de esparcimiento. Eso debe ser reducido si queremos ser más efectivos. ¿Va a ser exactamente todo lo efectivo que queremos? No lo sabemos, pero sabemos que hoy la mayor parte de la mitigación de esta epidemia está en el ciudadano. Le puedo asegurar que el peso del comportamiento ciudadano acatando las medidas es mucho mayor de lo que podemos hacer nosotros desde el sistema de salud. Doctor Carlos Bantar, médico, microbiólogo, químico, muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos nosotros. Bueno, seguimos compartiendo.